Dicen que los verdaderos héroes no necesitan capa ni corona, solo valor y un profundo amor por su pueblo. En un México dividido, herido y manipulado por los intereses de unos pocos, un hombre de origen humilde se alzó con la fuerza de la historia a su favor. No gritó ni buscó el aplauso fácil. Gobernó con el corazón en la tierra y los ojos puestos en el futuro. Su nombre, hasta hoy, despierta respeto en muchos y nostalgia en quienes lo vieron caminar por las calles como cualquier otro ciudadano. Esta es la historia de un presidente que no se aferró al poder, que no enriqueció a su familia y que se enfrentó al hombre más temido del país para liberar al pueblo. Esta es la historia de Lázaro Cárdenas, el general michoacano que cambió para siempre el destino de México. Nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895, en una familia humilde como tantas otras de provincia. No conoció la vida fácil ni los caminos allanados. Perdió a su padre siendo apenas un niño y desde muy joven aprendió lo que era el trabajo duro. Vendió periódicos, fue aprendiz de imprenta y luego ayudante en una farmacia. Pero su corazón latía al ritmo de los acontecimientos que agitaban al país. México estaba en llamas. Era la revolución, y el joven Lázaro, con solo 18 años, decidió dejar todo para unirse a la causa que, en sus palabras, buscaba justicia para los de abajo. No era un hombre de discursos grandilocuentes, pero sabía escuchar. Supo ganarse la confianza de sus superiores no por adulación, sino por su disciplina, su inteligencia y su respeto por la vida. En poco tiempo pasó de ser soldado raso a general de división, no por ambición personal, sino porque siempre cumplía su palabra. En medio del caos revolucionario, donde muchos cambiaban de bando como de camisa, él mantuvo una línea recta, silenciosa pero firme. Tras la revolución, México era un país herido, desconfiado, empobrecido. Las heridas abiertas entre caudillos no cicatrizaban y los intereses de Estados Unidos comenzaban a incrustarse como espinas en la economía mexicana. Fue entonces cuando, ya entrado en la política por decisión del entonces presidente Plutarco Elías Calles, Lázaro comenzó a escalar en el nuevo sistema político que se construía tras el polvo de la guerra. Calles, conocido como el jefe máximo de la revolución, no era un simple expresidente. Era el verdadero poder detrás del trono. Él decidía quién gobernaba, cómo y por cuánto tiempo. Había diseñado un sistema de poder tan sólido como temido. Colocaba presidentes como piezas de ajedrez y los obligaba a rendirle cuentas. Muchos pensaban que Cárdenas sería uno más de sus títeres. Después de todo, fue Calles quien lo designó como su sucesor, como presidente de México en 1934. Pero Calles no sabía que acababa de colocar en la silla presidencial a un hombre que no jugaba con las reglas de siempre. Un presidente que había crecido entre campesinos, que conocía el olor de la tierra mojada y el sonido del hambre. Cárdenas tenía otros planes, y no se los contaría a nadie hasta que fuera el momento justo. Desde el primer día de su gobierno, Lázaro Cárdenas comenzó a actuar con calma, pero con una dirección clara. Recorrió el país incansablemente, como ningún presidente lo había hecho antes. No solo visitaba las capitales, sino que se adentraba en las zonas rurales, hablaba con campesinos, con obreros, con indígenas. Escuchaba, tomaba notas, y luego en silencio actuaba. Mientras tanto, Calles seguía queriendo manejarlo a su antojo. Daba órdenes desde las sombras, intervenía en decisiones del gabinete, se creía el verdadero dueño del poder. Hasta que un día, en 1936, ocurrió lo impensable. Sin previo aviso, en la madrugada del 9 de abril, Lázaro Cárdenas mandó arrestar y expulsar del país a Plutarco Elías Calles, sin disparar una sola bala, sin grandes alardes. El hombre más poderoso de México fue llevado al exilio como un simple ciudadano. La noticia sacudió al país, algunos se aterrorizaron, otros aplaudieron en silencio. Pero todos comprendieron que Cárdenas no era el títere que esperaban. Era por fin un presidente libre. Con el camino despejado, Cárdenas inició una transformación profunda. Sabía que México no sería un país verdaderamente libre si seguía siendo explotado por intereses extranjeros. Las grandes compañías petroleras, la mayoría estadounidenses e inglesas, extraían el oro negro del subsuelo mexicano y se llevaban las ganancias sin dejar casi nada al país. Peor aún, trataban a los trabajadores mexicanos con desprecio, con sueldos miserables y condiciones laborales indignas. Cárdenas no solo lo sabía, lo vivía cada vez que visitaba a los obreros. Veía sus heridas, sus ojos cansados, su rabia, y escuchaba sus demandas. Entonces hizo lo que pocos se atreverían a hacer. En 1938, después de una larga lucha legal y política, Cárdenas anunció la expropiación del petróleo.
Firmó el decreto que declaraba que todas las riquezas del subsuelo mexicano pasarían a ser propiedad de la nación. Una decisión histórica, valiente, arriesgada. Los empresarios extranjeros pusieron el grito en el cielo. Las potencias mundiales amenazaron con represalias. Pero Cárdenas no dio un paso atrás. Lo que es del pueblo debe quedarse con el pueblo, dijo. Y lo cumplió. Las empresas extranjeras huyeron, pero dejaron tras de sí un caos. Sabotearon la maquinaria, cortaron suministros y pensaban que México no podría sostener la industria sin ellos. Entonces ocurrió algo milagroso. El pueblo mexicano de todas las clases sociales comenzó a apoyar la decisión del presidente. Campesinos donaban gallinas, señoras entregaban anillos de boda, niños hacían colectas. Se formó un movimiento de respaldo nacional jamás visto. El pueblo respaldó a su presidente como nunca antes. Así nació Petróleos Mexicanos, Pemex. No fue solo una empresa estatal, fue símbolo de dignidad, de resistencia, de unidad. La expropiación no solo fue económica, fue emocional. Fue una afirmación rotunda de que México no era propiedad de nadie más que de los propios mexicanos. Pero Cárdenas no se detuvo allí. Mientras el petróleo llenaba los titulares en los rincones del país más olvidados, el presidente seguía entregando tierras a los campesinos. Repartió más de 18 millones de hectáreas a quienes las necesitaban para vivir, no para acumular riquezas. Impulsó la educación rural, creó escuelas, apoyó sindicatos, dio voz a los que nunca la habían tenido, y sin embargo nunca perdió la humildad. Vivía modestamente, no acumuló propiedades, no permitió que su familia se enriqueciera. Cuando dejó la presidencia en 1940, se retiró con la misma sencillez con la que llegó. Y durante décadas siguió trabajando por el país, desde las sombras, con la misma pasión de siempre. Los adultos mayores que vivieron aquellos años aún lo recuerdan. Algunos lo vieron pasar en tren por sus pueblos, bajarse sin escolta, hablar con la gente. Otros lo escucharon por la radio. Y muchos más lo aprendieron de sus padres, como un nombre que significaba respeto, justicia y amor por México. Pero detrás de ese respeto hay algo más profundo, una historia humana, real, de un hombre que decidió que la presidencia no era un trono, sino una responsabilidad sagrada, que el poder no era para enriquecerse, sino para servir. Y aunque muchos intentaron borrar su legado o minimizar su impacto, el pueblo no lo olvidó. Porque cuando un líder actúa con el corazón, su memoria queda sembrada como una semilla en la conciencia colectiva. Esta es solo la primera parte del viaje de Lázaro Cárdenas. En la segunda parte conocerás los episodios más impactantes. La noche de la expropiación, las cartas secretas, el impacto internacional, las traiciones dentro de su propio partido, su papel en la Segunda Guerra Mundial y cómo vivió el resto de sus días con el orgullo de haber hecho lo correcto. Una historia que no solo debe contarse, sino recordarse siempre. Cuando Lázaro Cárdenas firmó el decreto de expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, sabía que no solo estaba tomando una decisión económica, estaba tocando el corazón de los intereses más poderosos del mundo, y también sabía que eso tendría consecuencias. Lo que no imaginaba quizá era el nivel de apoyo que recibiría de su propio pueblo. La noticia recorrió el país como un relámpago. En algunos hogares se lloró de emoción, en otros hubo temor. Los periódicos extranjeros hablaron de arrebato populista, de una decisión suicida. Estados Unidos, Inglaterra y Países Bajos exigieron pagos inmediatos, indemnizaciones y advertencias. Embajadas presionaban, petroleras amenazaban. La maquinaria fue abandonada por los ingenieros extranjeros como si quisieran ver fracasar a los mexicanos. Las refinerías quedaron paralizadas. El país se quedó sin combustible, sin repuestos, sin experiencia técnica. Pero entonces ocurrió algo que transformó la política en una causa nacional. Cárdenas había encendido algo más poderoso que el petróleo. Había despertado el espíritu de lucha y de dignidad de un pueblo entero. Miles de personas comenzaron a donar dinero, objetos de valor, su tiempo, sus manos. Las filas eran largas. Mujeres llegaban con gallinas, niños con monedas ahorradas, hombres con herramientas, con ideas, con disposición. El país entero se convirtió en un gran voluntariado. No era por el petróleo, era por México. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo sentía que el gobierno no era un enemigo, sino un aliado. Y ese aliado era Lázaro Cárdenas. Para resolver la crisis técnica, Cárdenas convocó a los pocos ingenieros mexicanos disponibles. Se formaron cursos express. Se capacitó al personal obrero.
Día y noche el país entero aprendía a manejar una industria que durante décadas estuvo en manos extranjeras. Y poco a poco, con errores, con sudor, con creatividad, el petróleo volvió a fluir. Pemex nació así, no como una empresa, sino como un símbolo, un legado tangible de lo que un pueblo puede lograr cuando se une por una causa justa. Pero mientras todo esto ocurría en la superficie, en los salones del poder, las cosas no eran tan armoniosas. Cárdenas había tocado los intereses de muchos, de políticos, de empresarios, de caciques, de militares. Algunos de ellos incluso estaban dentro de su propio partido. El Partido Nacional Revolucionario, el antecesor del PRI, comenzaba a mostrar grietas internas. Y aunque Cárdenas fue su presidente, pronto se dio cuenta de que su visión de país no siempre coincidía con los que solo buscaban controlar el poder para beneficio propio. Hubo traiciones silenciosas, diputados que votaban en contra, gobernadores que se negaban a implementar sus reformas agrarias, empresarios nacionales que intentaban frenar su impulso popular. Incluso hubo rumores de intentos de asesinato. Pero Cárdenas jamás se intimidó. No era un hombre de confrontaciones públicas, pero tampoco de concesiones fáciles. Su política agraria avanzaba a paso firme. Los latifundios eran divididos y repartidos a campesinos organizados en ejidos. Se promovieron cultivos, créditos, apoyos técnicos. Se buscaba no solo entregar tierra, sino también herramientas para hacerla producir. La respuesta fue desigual. En algunos lugares se agradeció profundamente. En otros, los antiguos dueños sembraron conflictos, sabotajes, hasta violencia. Pero Cárdenas no se detuvo. Para él, el campo era la raíz del país, y sin dignidad en el campo, México nunca tendría estabilidad. Su visión era clara: un país con educación, salud y tierra era un país fuerte, libre y soberano. En el terreno de la educación impulsó como nunca antes la educación rural. Se fundaron más de 4.000 escuelas en zonas alejadas. Se crearon internados, se enviaron maestros por tren, a caballo, a pie. Se imprimieron libros, se promovieron campañas de alfabetización. Donde antes solo había silencio y rezos, ahora había pizarras, cantos patrióticos y lectura. Uno de sus proyectos más queridos fue el del Tren Escuela, un convoy que recorría las zonas más marginadas, llevando no solo maestros, sino también médicos, alimentos, libros, conferencias. Era una escuela móvil, una esperanza con ruedas. Muchos adultos mayores aún recuerdan haber visto ese tren, haber recibido ahí sus primeras clases, haber sentido que el gobierno por fin los miraba. Durante su mandato también impulsó los derechos de los trabajadores. Fortaleció a los sindicatos, promovió contratos colectivos, defendió la jornada laboral digna. En un país donde el patrón lo era todo y el obrero solo una herramienta, Cárdenas cambió la balanza. El trabajador comenzó a levantar la voz, a exigir, a organizarse. Y aunque eso generó roces con sectores empresariales, el presidente siempre se mantuvo del lado del pueblo. No todo fue perfecto, claro. Algunos proyectos fracasaron. Hubo abusos en la repartición de tierras. Algunas escuelas cerraron por falta de recursos. El crecimiento económico fue desigual. Pero lo que nadie podía negar era que había voluntad, entrega y convicción. México tenía, por primera vez en mucho tiempo, un presidente que gobernaba sin buscar aplausos, sin enriquecerse, sin pensar en reelección. Y llegó 1940. Cárdenas tenía el poder. El pueblo lo respaldaba. Podía buscar quedarse, modificar la Constitución, armar una continuidad. Nadie lo habría detenido, pero decidió lo contrario. Terminó su mandato y se retiró, con la frente en alto, con las manos limpias, y con una lección que ha quedado grabada en la historia. El poder es para servir, no para servirse. Se fue a vivir a una casa modesta en la Ciudad de México. Rechazó escoltas. Mantuvo su vida sencilla, pero no abandonó sus ideales. Durante la Segunda Guerra Mundial volvió a ser útil a su país. Aunque ya no era presidente, tuvo un papel clave en la relación con Estados Unidos. Logró acuerdos que protegieran los intereses de los trabajadores mexicanos migrantes, los llamados braceros. También defendió la soberanía nacional ante la presión de las potencias aliadas. Y promovió el asilo político para quienes huían del fascismo en Europa. Uno de sus gestos más recordados fue haber abierto las puertas de México a los refugiados de la Guerra Civil Española. Miles de niños, maestros, intelectuales, campesinos llegaron al país gracias a su gestión. Muchos de ellos, años después, formarían parte clave del desarrollo cultural y científico de México. Cárdenas les ofreció no solo un lugar donde vivir, sino una segunda patria. A lo largo de las décadas siguientes, diversos presidentes lo consultaron, lo visitaron, le ofrecieron cargos.
Él siempre fue respetuoso, pero jamás buscó protagonismo. Escribió, reflexionó y ayudó desde el silencio, siempre fiel a sus principios. En 1968, cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco, su corazón se quebró. Aunque su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, comenzaba a destacar en la política, Lázaro nunca volvió a involucrarse del todo. Había cumplido su misión y sabía que no podía cargar con la responsabilidad de todos los que vinieron después. Murió el 19 de octubre de 1970. México entero lo lloró. Miles acudieron a despedirlo. No hubo lujos ni homenajes ostentosos. Fue un adiós sencillo, como su vida, pero lleno de amor y respeto. Su tumba en el Monumento a la Revolución no es solo piedra y mármol. Es símbolo, es legado, es una advertencia para los ambiciosos y una esperanza para los justos. Hoy, décadas después, su nombre sigue vivo. Hay escuelas, calles, parques que lo llevan. Pero más allá de eso hay un recuerdo emocional, profundo, entre los adultos mayores. Muchos dicen que fue el último gran presidente, el único que gobernó para los pobres, el único que devolvió algo del alma perdida de México. Y quizá tengan razón, porque en un país donde la historia a veces se escribe con traiciones, con mentiras y con ambición, la figura de Lázaro Cárdenas brilla como una luz firme, discreta, pero eterna. Su ejemplo sigue siendo una pregunta para todos los que llegan al poder. ¿Estás aquí para ti o para los demás? Lázaro Cárdenas no prometió milagros, no regaló dinero, no se arrodilló ante el extranjero y no se aferró a la silla presidencial. Simplemente hizo lo que creía correcto. Y por eso, más allá del tiempo y de los partidos, su memoria vive. Porque a veces, un solo hombre con valor y con amor por su tierra puede cambiar el destino de todo un país. ¿Y qué quedó de todo eso? Muchos de quienes hoy caminan encorvados por la edad, con el cabello blanco y la mirada profunda, vivieron bajo su gobierno. Algunos aún recuerdan haber escuchado su voz en la radio. Otros recuerdan a sus padres hablar de él con respeto, con emoción. Hay quienes lo conocieron de niño, cuando un maestro les dijo por primera vez: «Este es el presidente que le quitó el petróleo a los extranjeros y se lo dio al pueblo». Para esas generaciones, Lázaro Cárdenas no es solo un nombre de calle, es un símbolo de lo que México fue capaz de hacer cuando tuvo a un líder con corazón, cuando se creyó de verdad en la palabra justicia, cuando el poder caminó entre la gente, sin rodearse de lujos ni privilegios. Los años han pasado. Muchos presidentes han prometido seguir sus pasos. Algunos lo han mencionado en discursos, pero pocos han entendido la esencia de lo que fue. Cárdenas no fue perfecto. Ningún ser humano lo es, pero fue íntegro, honesto, humano. Y en un país como el nuestro, eso ya es una rareza. Hoy, cuando los jóvenes buscan respuestas, cuando los mayores sienten nostalgia por tiempos donde la palabra dignidad no era una promesa vacía, el recuerdo de Cárdenas se vuelve más fuerte. Su imagen recorre la memoria colectiva como una promesa rota, o como un faro que aún podría guiar. En cada maestro rural, en cada campesino que labra la tierra heredada por el reparto agrario, en cada obrero que pelea por sus derechos, vive un pedazo de su legado. Y en cada adulto mayor que suspira cuando lo menciona, hay una historia que merece ser contada, porque hay figuras que no mueren, solo esperan. Y Lázaro Cárdenas sigue esperando que México vuelva a ser digno de su ejemplo.